nombre es Samuel R. Osuna, soy editor de la página Judío y hoy les traigo un nuevo material. Este material va a tratar sobre un personaje que varias veces nos han llegado mucha gente aquí comentando. Un personaje que muchos cristianos cuando llegan a nuestro foro nos hablan de un tal apóstol que era judío, fariseo, aventajado, era inclusive hasta llegan a decirnos, ese era más judío que tú, él conocía más de la ley que tú, y bueno, una otra serie de comparaciones más que, bueno, como judío uno tiene que analizar, tiene que ver si de verdad esta persona realmente cumple las características de que tanto nos citan, ¿no? Esta persona difundió el cristianismo por todo el Imperio Romano en ese tiempo, por el mundo conocido, y bueno, hoy en día es una persona muy respetada dentro del credo cristiano, ¿no? Pero cuando nos hablan como judío, cuando nos hablan de esta persona, si era judío o no, y de las comparaciones que esta persona hace con respecto a la Torá, y a lo que él dice, bueno, que según la ley está escrito esto, y uno como judío observante, uno ve esta cosa y dice, ¿qué es esto? ¿De dónde salió este señor? ¿Por qué dice esto? Cuando uno consulta con la fuente judía, uno que sabe que hay muchos errores, muchas cosas que uno dice, bueno, ¿de dónde salió de dónde diablo salió este señor a decir tal cosa, ¿no? Pero bueno, para la parte de los gentiles, bueno, allá los cristianos que crean en este señor, en lo que dice, no de él, pero la verdad es que hay muchas cosas que no cuadran con respecto al personaje llamado Pablo de Tarso, en la cual voy a tratar en este video brevemente. Simplemente quiero demostrar como judío observante de a pie, de a calle, algunas cosas que realmente muchas veces nos llegan, nos dicen, y obviamente sabemos que cuando las comparamos con lo que nos han enseñado, con lo que está escrito, y vemos que son totalmente fuera de lógica, ¿no? Antes también quiero aclarar que el Nuevo Testamento, que es la base primordial para el cristianismo, no es un libro sagrado para el judaísmo. No lo tomamos en cuenta, no es solamente porque no reconocemos a Yeshua como Mesías, sino también porque nuestros sabios lo han analizado, nosotros mismos hasta lo hemos analizado, el judío que tiene un tiempo para ello, que tiene permiso, guía rabínica, se toma su tiempo para leerlo, o sea, nosotros no creemos de forma dogmática porque el rabino me haya dicho, sino que también hasta el rabino nos dice a nosotros, cuestionen, investiguen, aprendan, investiguen por su cuenta, y bueno, la verdad es que uno se da cuenta de muchas cosas. El Nuevo Testamento tiene aproximadamente más de 3.500 errores según algunos autores. Realmente yo mismo he encontrado más de 100 que muchos líderes cristianos no pueden contestarlo, no pueden justificarlo. Entonces lo que yo voy a tomar en cuenta aquí es que el Nuevo Testamento lo voy a mostrar nada más para mostrar las contradicciones de este señor, de Pablo de Tarso. Entrando en detalle ahora, si bien es cierto que el señor Pablo en el Nuevo Testamento, él o las personas que escribieron este libro, aducen de que él era un fariseo, por lo tanto tendría que haber sido judío, y era muy aventajado, muy adelantado a las creencias, o sea, sobresaliente en la orden farisea. Lo cierto es que en el Talmud no hay nada que hable sobre este señor. O sea, no hay nada que diga, que cite algunas cosas que haya dicho este señor. Si supuestamente una persona muy aventajada antes de su conversión debió haber escrito algo, debió haber mostrado, debió haber dejado una evidencia escrita, una enseñanza de lo que él creía, pues. Pero realmente eso no existe en el Talmud. La única pista que al parecer la voy a dejar acá, en el Talmud, es sobre un personaje que quiso hacer una conversión al judaísmo y este fracasó. El señor se llama Parva, era conocido como Parva. De Parva a Paulus no hay mucha diferencia. Se presume que este Parva tal vez haya sido el mismo Pablo de Tarso. Voy a dejar la cita acá, voy a dejar en la descripción un artículo de la página Orach Haemet, que habla sobre este personaje. Ellos han sacado muchos artículos, recomiendo realmente
leerlo a profundidad si quieren ahondar en este personaje. Entonces tenemos que establecer quién fue Gamaliel. Gamaliel fue un rabino judío muy reconocido, con bastantes escritos. Hay muchos escritos sobre él en la literatura judía. Y bueno, la única referencia que hay en el Nuevo Testamento, como repito, el Nuevo Testamento no lo consideramos como algo válido, no es algo para ser tomado en cuenta, suena más a hagiografía, a mito y leyenda. La única referencia que hace de Gamaliel profundamente este libro es en Hechos 5, 33, 40, donde Gamaliel intercede por unos cristianos, unos judíos herejes, que estaban predicando cristianismo, hablando de Yeshua, y ellos son llevados ante un consejo para ser juzgados, y Gamaliel interviene por esta gente, hace que los liberen, hace que los saquen de prisión, y sean liberados pues, después de un previo castigo. Yo dije en un video que el perdón se obtiene también pagando cierta culpa. Bueno, estos fueron azotados y fueron posteriormente liberados, ¿no? Entonces nos deja cuenta de que Gamaliel era una persona piadosa que intervino para que estas personas fueran liberadas. Pero tenemos a un Pablo que más adelante él dice que, según dice los escritos de Lucas, él presencia en Hechos 7 la muerte de Esteban, de hecho hasta la prueba, según dicen, y más adelante, un capítulo más adelante, dice que él se jactaba de sacar a rastras de sus casas a los cristianos para llevarlos a la cárcel, para que me imagino posteriormente fueran torturados y algunos muertos. Que él era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor implacable de estas cuestiones. O sea, entonces vemos una persona que presencia, aprueba inclusive hasta una muerte de una persona, persigue a la gente como un policía, y bueno, hace entonces contrariamente a lo que dice su maestro, o sea, lo que predicó su maestro, según lo que vemos en Hechos 5, que es donde nos venden a un Gamaliel que es piadoso, que es una persona que intercede por unos herejes, y entonces tenemos al supuesto alumno aventajado, un fariseo de fariseos, como que si fuese una orden de élite dentro del grupo de fariseos, y entonces hace lo que supuestamente, o sea, él contradice a su maestro, pues él contradice a su maestro, y no, entonces no tenemos a una persona aventajada, a una persona que dudosamente haya sido criado a los pies de un gran maestro como Gamaliel, ¿no? Otro hecho que nos llama fuertemente la atención: si tú dices que eres un fariseo, un aventajado, un estudiante de Torá, debes conocer ciertas costumbres judías. Y pareciera que el señor Pablo, cuando más adelante, en Hechos 23, él ha sido apresado en Jerusalén y es llevado ante otro consejo para ser juzgado. En ese consejo está el sumo sacerdote Ananías. Y entonces Pablo empieza a hablar sin permiso, y bueno, el sumo sacerdote lo manda a bofetear para que se calle. Era la costumbre de la época. Entonces Pablo insulta al sumo sacerdote, de hecho le profiere una maldición, le llama sepulcro blanqueado, aunque en muchas traducciones cristianas le colocan es hipócrita, que en el original griego dice sepulcro blanqueado, que es un insulto grave hacia un judío, por lo menos en ese tiempo. O sea, entonces las personas que están rodeándolo le dicen: tú con eso estás insultando al sumo sacerdote. Y entonces él se da cuenta: ay, perdón, yo no sabía que él era el sumo sacerdote. Aquí tenemos un grave error, porque si tú eres un fariseo, seguidor de la Torá, aventajado, alumno a los pies de Gamaliel, un gran doctor en Torá, debías conocer por lo menos cómo viste el sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote tiene su vestimenta, tiene sus identificaciones, y si yo soy un fariseo, un rabino, si mañana llegase de nuevo a proclamarse el templo y hay un sumo sacerdote allá, yo lo reconocería, porque uno tiene la enseñanza, ¿no? Y estoy hablando de un judío básico, ¿no? Entonces, cuanto más un doctor en Torá tiene que reconocer sumo sacerdote. Yo, por ejemplo, no soy cristiano, no soy de esa fe, y yo reconocería
al sumo pontífice del cristianismo, o sea, al Papa Francisco, si lo tuviese de frente. Uno sabría reconocerlo por las vestimentas, ¿no? Aquí tenemos entonces un problema muy grave. O sea, entonces un fariseo de fariseo que no reconozca al sumo sacerdote, sencillamente no era fariseo. O sea, nos deja una evidencia que no era fariseo. Hace lo que contrariamente dice su maestro y no reconoce al sumo sacerdote, como hay otras cosas más. Muchísimas cosas más que cuando yo no, como dije, no voy a ahondar en esto, pero él cita mucho las escrituras, pero las cita de una versión llamada la Septuaginta, una pseudo Septuaginta, que no es de dudosa traducción, porque cuando uno lo compara con los originales, no es totalmente lo contrario a lo que él dice, ¿no? Pero bueno, yo no voy a ahondar en esto, yo voy a dejar un video de alguien al final sobre a quién deberían seguir para ahondar en este tema, ¿no? Entonces, si no fue fariseo, pero él dice que era judío, entonces, pero en el Nuevo Testamento hay unas evidencias que dicen que unas pistas que nos deja este señor sobre su origen y de quién era o de quién presumimos que era, ¿no? En Romanos 16:11 él llama a una persona, le dice, él escribiendo, ¿no?, en su carta, dice: por favor, saluda a Herodión, mi pariente. Herodión es el nombre griego de Herodes, ¿no? Herodes es una latinización, Herodión es el nombre griego. Y recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, el griego vulgar, un griego de baja calidad. Entonces, él le manda saludos a Herodión, su pariente. Pero ¿quién él era? El Herodión, que se presume que en esa época estaba allí, era el hijo de Herodes Agripa primero, entonces era Agripa II, que estaba siendo criado en la corte romana. Y entonces Herodes era idumeo, o sea, la familia de Herodes era de origen idumeo. Idumeos eran beduinos, eran árabes, ¿no? Entonces, mi pariente, y curiosamente entonces algunas traducciones han querido cambiar esto, colocando en vez de pariente, dice mi amigo, mi conocido, pero supuestamente el griego, en el original griego, está escrito es pariente, ¿no? Bueno, entonces tenemos a una persona que saluda a un familiar, a un idumeo, y nos deja otras pistas más, ¿no? El Pablo. El pueblo judío para esa época ya tenía al menos unos 1500 años sedentarios, no era un pueblo nómada, era un pueblo que ya se había asentado en una tierra, y por lo tanto claro, habían viajes, pero no eran caravanas que hacían, ni no era su fin oficio. O sea, como pueblo sedentario ya practicaban la ganadería, practicaban la siembra, no tenían que estar yendo a recolectar ni nada. Entonces comerciaban, y entonces bueno, no tenía que hacer esas grandes migraciones. Pero un pueblo en ese tiempo sí lo era. El pueblo beduino, pues, y todavía lo siguen haciendo hoy en día, viven viajando, y estas personas se quedaban en tiendas de campaña, ¿no? Entonces había un comercio para ello. Las personas que eran dedicadas a hacer las tiendas de campaña eran los beduinos. Entonces tenemos un problema aquí. Hechos 18:4 nos deja una pista más sobre el origen árabe de Pablo. Dice que él se encuentra a unos supuestos judíos llamados Aquila y Priscila, que eran de la región del Ponto. Si bien había muchos judíos que se habían helenizado, pero estos eran cristianos, y bueno, pero aquí no es relevante esto, sino lo relevante es que el verso aquí nos dice, ¿no?, y lo voy a dejar en pantalla, nos dice que la actividad de Pablo y de estas dos personas eran de hacer de tienda de campaña, y se queda con ellos trabajando un buen tiempo. Entonces, algo que no cuadra. El judío no hacía tiendas de campaña, no era su oficio, no era su labor. Entonces, ¿cómo es esto que tenemos un supuesto fariseo criado a los pies de Gamaliel, que vivía en Jerusalén desde pequeño, pero tenía oficio de hacer tiendas de campaña? Esto es algo que no cuadra para nada. Otra prueba de que tal vez vemos el arabismo de Pablo, cuando Pablo dice que hace su conversión al cristianismo, en Gálatas 1, en 1:17, él dice que él, en vez de ir, si él es judío observante, en vez de ir al sagrado templo, al Beit Hamikdash, para, me imagino, rezar, para pedir a Dios,
No, él hace todo lo contrario, él se va para una tierra totalmente idólatra. Eh, la tierra de Arabia, se dice que va para Arabia. En ese tiempo, bueno, Arabia, la Arabia conocida en ese momento, ¿no? Posiblemente de cercano, era el reino nabateo, ¿no? De lo que es actualmente hoy en día Jordania. Eh, Eran árabes, ellos eran pueblos ismaelitas, eran pueblos muy politeístas, muy idólatras, donde se había regado la costumbre de la diosa madre. Tenían varias deidades que hacían honor a estas deidades. La madre con el niño, ya ustedes verán que otra religión, ya sabrán que otra religión tiene este símbolo. Entonces, él dura ahí 3 años. No sabemos qué hizo, no hay una pista. Pero bueno, lo cierto es que él se va para una tierra muy idólatra en vez de ir a pedir revelación en el Sagrado Templo, en el Beit HaMikdash. Cosa que no hace, sino que se va y después que vuelve otra vez a Jerusalén, ahí se entrevista con Pedro, ahí se entrevista con Pedro, y bueno, comienza después su viaje misionero, ¿no? Pero lo cierto es que esta persona puede ser que haya tenido una gran influencia pagana, una gran influencia politeísta, y la adapta, y como recordamos, ya según todos los eruditos cristianos, este es quien forma el credo, el que le da forma final al credo cristiano, ¿no? Pero bueno, entonces volvemos a ver, tenemos una persona que tiene un familiar llamado Herodión, Herodes. Se sabía que en ese tiempo Herodes, el único Herodes que estaba en Roma era el hijo de Herodes Agripa, Agripa II. Eh, Tenemos una persona que hace tienda de campaña y que en vez de ir para Jerusalén, si era judío, va para tierras árabes, ¿no? Y permanece por ahí 3 años. Entonces, aquí hay otra cosa que nos llama la atención, pues, un judío con ciudadanía romana. Él dice que tenía mucha ciudadanía romana, ¿no? Pero podría haberla tenido, o sea, no tengo problema con eso. Un ciudadano romano, si ustedes revisan bien o investigan, la ciudadanía romana solamente se obtenía bajo ciertas condiciones, entre ellas haber nacido en Italia, en la península itálica, en algunas ciudades. Pero curiosamente yo estuve, bueno, investigando. Si tú crees que estoy equivocado, por favor puedes dejar aquí abajo la fuente, pero creo que Tarso o la Cilicia no estaban en dicho derecho, ¿no? Solamente lo extiende unos emperadores romanos muchos años después, varios siglos después. Todo el que nacía dentro del imperio tenía la ciudadanía romana, y eso fue ya en la decadencia del imperio. Entonces nos llama algo la atención, porque si él es un ciudadano romano, ¿cómo es que va a trabajar para el templo? Para la orden saducea. Y otra cosa más, los fariseos y los saduceos no se la llevaban bien. Los fariseos eran los maestros de la ley, pero el sacerdocio lo tenían, eran los saduceos, y estos tenían una rivalidad muy grande. Eran hasta acá muchas veces habían tenido hasta guerras, con cosas que no están narrando en el Nuevo Testamento de forma muy extraña, pero ya habían existido conflictos, inclusive algunos de ellos armados, entre saduceos y fariseos. Entonces, él supuestamente tiene un permiso del sumo sacerdote para perseguir cristianos, o sea, algo muy extraño, porque la autoridad era romana para hacer esas cosas. Y de hecho hasta Damasco, o sea, él va a Damasco para perseguir cristianos fuera de la jurisdicción de Judea, ¿no? Entonces aquí queda algo, esto está muy extraño, de verdad. Bueno, y en un ejemplo que ustedes pueden ver, vean en el mismo los evangelios como a Mateo, que uno de los apóstoles que llama a Jesús, es llamado por Jesús cuando era un publicano, una persona que trabajaba para Roma y no era bien visto ante toda la comunidad. Pues entonces, cuánto más una persona que presumía ser ciudadano romano va a llegar al templo. O sea, bueno, cosas pasan, pero vemos cosas que aquí no cuadran. O sea, no, de repente estoy equivocado con la cuestión de ciudadanía romana, pero es muy extraño, porque figúrense, el pueblo judío fue un pueblo rebelde, fue un pueblo que hizo muchos levantamientos contra Roma, y entonces, a pesar que tenía el reino propio, la ciudadanía romana no era otorgada a judíos, solamente a judíos se pudo, algunos casos conocidos, datados, que pudieron tener la ciudadanía romana, de judíos que pudieron tener la ciudadanía romana, fue el mismo Flavio Josefo, que le damos gracias a sus escritos, a sus historias, pero
muy pocos saben cómo obtuvo Flavio Josefo la ciudadanía romana. Flavio Josefo fue un líder rebelde de algunos levantamientos. Lo que pasa es que él después traiciona la causa judía y para protegerse, bueno, le pasa información a Roma. Roma, en agradecimiento, le otorga la ciudadanía romana. Entonces era muy difícil que un judío de un reino sedicioso, con levantamientos, con continuos levantamientos, entonces un judío así como así, porque no, yo nací en tal parte, tengo ciudadanía romana, es muy extraño. Pero bueno, entonces hay que estudiarlo más a fondo, pero sin embargo esto es muy extraño. O sea, para nosotros, una persona que tenga a idumeos como sus parientes, se dedica al oficio a los oficios beduinos, no reconozca al sumo sacerdote y bueno, dice que fue criado a los pies de un gran rabino, pero hace todo lo contrario a lo que éste ordena. Entonces tenemos una persona que con un tinte de mitómano, de farsante, mentiroso, embustero. ¿Cómo nos damos cuenta de que esta persona lo es? Bueno, él mismo lo dice, él mismo admite que miente. Entonces, algo que un fariseo no debería ver, o sea, no voy a negar que porque nadie es perfecto, pero una persona que presume ser fariseo y alardea de que miente para regar, o sea, el mensaje de cristianismo, ya deja mucho que desear, ¿no? La prueba está en Romanos 7, dice que por si me mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, ¿no? Obviamente está juzgado como pecador porque está diciendo mentira, ¿no? Una parte él dice que a los griegos me hice ver como griego, a los judíos me hice ver como judío, todo para poder regar el mensaje cristiano. Entonces, tenemos que recordar algo, ¿no? Entonces, si tú eres un judío observante de la Torá, si eres una persona que tiene educación judía y presumes que eres un maestro en ley, eres rabino, ¿cómo se te va a olvidar entonces la Éxodo 20:13, que es de los 10 mandamientos, ¿no? Donde hay una parte que nos dice claramente: no prestes falso testimonio contra tu prójimo, ¿no? El mandamiento, todo el comentario de la Torah oral nos dice que este mandamiento incluye la calumnia, la mentira, la maledicencia, la difamación. Básicamente, aunque el versículo se refiere a un testimonio judicial, ¿no? Otros sabios, como Jonathan Ben Jusiel, nos ha dicho que en la misma tónica hace las mismas acotaciones que formuló con respecto a la parte de no asesinar, ¿no? Si bien también esta parte dice al final la palabra prójimo, ¿no? Que en hebreo es reach, entonces, y no utiliza la palabra hermano, es porque este mandamiento es extensible tanto al judío, al israelita, en ese momento cuando se entregó los 10 mandamientos, y por ende al pueblo judío, también se extiende al no judío que vivía con el judío, al prójimo, entonces, que es próximo, ¿no? Entonces, esta misma idea nos enseña de que no puedes mentir, pero Pablo se escuda diciendo que o sea, y admite que miente. Entonces, ¿cómo esto que va a ser una persona, o sea, digna de ser? O sea, ¿cómo vas a justificarte con una mentira para difundir el mensaje del Eterno, ¿no? O sea, eso es como me suena como las otras religiones que hacen supuestamente mentiras para cubrirse, para salvar su vida. Y eso es malo. O sea, entonces, ¿cómo van a tener en cuenta a un mentiroso, un mitómano, un embustero como una guía de referente, ¿no? Entonces, la otra cosa que también nos llama la atención es que Pablo, en sus mentiras, en una parte de Hechos, él nos narra 3 versiones distintas de su supuesta conversión, ¿no? En Hechos 9:7, él dice que la gente escuchó la voz, los que estaban con él escucharon la voz, pero no vieron nada. O sea, ¿qué le pasó a este? Y broma, ¿no? Después, más adelante, él nos narra en Hechos 22:9 que esta vez sí la gente sí vio, pero que no escucharon, ¿no? Pero antes dijo que sí escucharon, pero que no vieron. Ahora dice que sí, que todo lo contrario, que vieron, pero no escucharon, ¿no? Y después, más adelante, en Hechos 26, contradice también a los otros, ¿no? Porque dice que todos vieron la luz y se cayeron al suelo, ¿no?
Eh, entonces tenemos o sea, una persona que no mantiene su versión, no mantiene una uniformidad en lo que él dice, sino que tenemos una propia persona que es un gran mitómano, un gran embustero. Y esta persona, por eso que cuando nosotros los judíos nos llegan con este personaje y algunas cosas que supuestamente él dice y nosotros la comparamos, nosotros, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde salió esto? Esto es mentira. O sea, ¿de dónde sacaste tú esto? O sea, entonces, sencillamente, amigos, yo solamente digo que realmente Pablo, el forjador de la fe cristiana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto pasa en muchas sectas, donde supuestamente nace el supuesto iluminado, y después muerto este sale otro, que supuestamente aclara lo que el otro quiso decir y entonces empieza a regar una cuestión distinta y tiene fama y tiene nombre, ¿no? Eso pasa con los mormones, eso pasó con otras religiones. Entonces, aquí en el cristianismo vemos lo mismo. El Yeshua viene y entonces supuestamente da su mensaje, pero Pablo después dice, no, un momentico, o sea, él quiso decir esto y hasta dice algunas cosas que supuestamente no salen en el Nuevo Testamento, pero hay muchas cosas que también dejan que decir, o sea, porque Pablo nombra mucho, trata de hacer ver al nombrar las escrituras, se basa en la Septuaginta, en la pseudo Septuaginta, que no es de origen judío realmente. Solamente la Septuaginta original era la de los 72 rabinos que tradujeron solamente la Torá, que era de Génesis hasta Deuteronomio. O sea, los demás libros de Jueces hasta Malaquía, no se sabe quién los tradujo. Entonces, esa es la Septuaginta que se permanece hasta hoy día. Entonces, tenemos una persona, para finalizar, ¿no? Tenemos una persona que llama a un familiar de Herodes como su pariente, ¿no? Tenemos su oficio era fabricar tiendas de campaña. Su primer viaje misionero fue para Arabia, para la zona de Arabia, en vez de ir para el templo. Y bueno, no hay evidencia, no deja dicho qué es lo que hay allí, ni qué ministerio dejó, ni nada. O sea, no hay nada que nos diga. O sea, como otros que supuestamente sí están fechados y datados, no habla de eso. Esto está en Gálatas 1, que él viaja nada más para Arabia, permanece allá hasta unos 3 años, y entonces, pero no hay una evidencia que hizo. Entonces yo lo que presumo, puedo decir también que pudo haber recibido más bien iluminación pagana, para darle fe a la religión cristiana. Y solamente estoy hablando con base en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque ustedes van a decir que, algunos me van a decir, no, que tú seguro vas a sacar el Talmud y eso es leyes de hombre, pero no, eso es Nuevo Testamento. Yo estoy dejando la cita en este video. Entonces, ya quiero despedirme. Dejamos claro que no nos dejemos engañar por este personaje. Amigo cristiano que me ves, por favor no tomes esto como una ofensa, es como más bien te invito a estudiarlo, a indagarlo, ¿no? Por favor, no me consideres en tal caso, pregunta hay otras personas que han sacado unos videos. Recomiendo, por ejemplo, a Lick Levy. Yo voy a dejar al final una sugerencia de su primer video sobre Pablo de Tarso. Él tiene una serie de videos bastante interesante, bastante amplio, bastante profundo, sobre el origen el origen mentiroso, pagano, farsante de este señor Pablo de Tarso, y que mucha gente lastimosamente se ha dejado engañar a lo largo de 2000 años, y siguen engañándose. Si por lo menos leyeran un poco, indagaran un poco más sobre él, se darían cuenta de los grandes errores de este señor. Muchísimas gracias. Yo quiero darle un agradecimiento especial a todos los que me hayan visto. Por favor, si te gustó el video, comenta, regálame un like, por favor suscríbete. Subiré una serie de videos. Repito, yo no soy rabino, no soy moré, no soy una autoridad judía, no pretendo sustituirla, no usurparla. En tal caso, si tienen alguna duda, hay excelentes rabinos. En la página judío publicamos los shiur, la charla de algunos rabinos que consideramos bastante sabios, que ustedes pueden seguirlo. Algunos le pueden preguntar sobre estos temas. Shalom, toda rabá por haberme visto, y tengan buena vida. Kol tu.
El material publicado aquí es con fin recreativo y satírico, porque el autor hace el video para justificar que habla solo. El creador del contenido, aunque es judío, no es rabino ni more, por lo tanto sus opiniones son personales y no pretende ser o sustituir a alguna autoridad judía. Sus comentarios no deben ser tomados en cuenta ni tampoco ser derivados para otras publicaciones. En tal caso de tener alguna duda, consulte a su rabino de confianza.